que para mí es tan especial, porque creó al ser humano y le dio también el don de ser formado a semejanza de Dios, y nos dio su gran amor. Alguien bajó del cielo y vino a este mundo oscuro y vil, y dio su propia vida por millones que iban a morir sin chance a vivir, esclavos de este mundo hostil. Buen Dios, danos fe, valor para seguir, visión para entender que solo en ti, Señor, tendremos luz, mostrando el camino rumbo al cielo, camino a una vida eterna. Yo sé de alguien que llama, que invita y que quiere entrar en tu vida y en tu triste corazón y transformar tristeza en alegre canción, en alegre melodía. Yo sé de alguien que puede ayudarte a hacer lo que tú soñaste que serías. Con Jesús no hay barreras al soñar, su gracia puede dar poder para vencer el mal. Buen Dios, danos fe, valor para seguir, visión para entender que solo en ti, Señor, tendremos luz, mostrando el camino rumbo al cielo, camino a una vida eterna. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en primer lugar te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres santo, santo y santo, Señor. Y nosotros, pecadores, arrepentidos, estamos aquí. Una vez más, Señor, para reconocer que sin usted no somos nada, Señor. Para reconocer que tú eres nuestro Padre, nuestro sustentador, y que nos da cada día este aire para respirar, Señor, y nos permite hacerlo. Te damos las gracias porque en este momento podemos reunirnos en paz para poder alabarte, Señor. Pero estos momentos también son un poco de tristeza, porque este mundo, Señor, está convulsionado y nos ponemos tristes por lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, Señor. Esa guerra, esas personas que están sufriendo, niños, adultos, abuelitos, Señor, que han tenido que escapar de sus hogares, Señor, para no tener las repercusiones de la guerra, Señor. Queremos en esta hora orar por ellos, que llegue hasta el trono de lo alto las oraciones que cada uno de nosotros estamos haciendo en esta hora para que tú puedas interceder, tú puedas llevar paz a ese lugar. Sabemos que son cosas que tienen que pasar, porque tú estás luego a venir, Señor, pero rogamos para que
esas personas no sufran, Señor, para que tú pongas esperanza en sus corazones, que en algún momento va a parar eso y puedan seguir confiando en usted, Señor, porque tú eres el único en el cual podemos confiar. Por eso nuevamente elevamos estas oraciones para que tú estés con cada una de las personas ahí en esos lugares que están siendo atacados. Y de la misma forma queremos interceder por nosotros, por la iglesia, por nuestras necesidades, que son muchas, Señor, por nuestras preocupaciones. Estamos viviendo también aquí en nuestro medio violencias, momentos en los cuales hay harta violencia, robo, que no lo habíamos sufrido antes, Señor. Y también hay preocupación. Luego nuestros hijos entran a clase y también hay nuestra preocupación, Señor. Los niños están yendo al colegio en una semana más y también hay una preocupación. Queremos rogarte que tú, Señor, puedas atender nuestras preocupaciones. Quédate con cada uno de nosotros, con las familias que representamos, con los enfermos, con los que están pasando por necesidades, Señor. Sé tú con cada uno de ellos. Y especialmente, quédate con los pedidos que están en nuestros corazones, que a lo mejor nadie lo sabe, solamente tú. Por nuestros hijos que a lo mejor están lejos de la iglesia, por nuestros seres queridos, no sé, Señor, tú conoces mejor las necesidades que están en nuestros corazones. Rogamos que tú puedas atenderlas también, Señor. Bendice a David, él es nuestro instructor bíblico, Señor. Bendice su trabajo, Señor, en el cual él ha llegado aquí a esta iglesia. Bendícelo también al abrir tu palabra para que podamos encontrar un bálsamo en nuestros corazones en los momentos que vivimos, Señor. Rogamos tu bendición, tu dirección y tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en esta tarde, ¿verdad? Ya pasamos el mediodía. Muy bien. Bueno, hace unos sábados atrás el pastor me presentó, mi nombre es David. Yo soy de Bolivia, pero actualmente vengo de Conce, hace varios años que vivo acá en Chile. Y estoy contento de poder estar acá en esta mañana, es la primera vez que estoy compartiendo con ustedes desde adelante, así que es un privilegio, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Y me gustaría que vayamos ahora de lleno, ¿verdad?, al texto que vamos a desarrollar en esta oportunidad, el libro de Tercera de Juan, el versículo 2, un texto bastante conocido, que trae esperanza, que generalmente le leemos a alguna persona que está pasando quizás por alguna necesidad física, y porque trae una esperanza muy grata y agradable. Y me gustaría que analicemos justamente este versículo. Vamos a ir quizás frase por frase para poder desarrollar lo que nos trata de decir. Y comienza diciendo una palabra muy cercana. Dice, ¿verdad? Amado. Cuando yo leo esta palabra, inmediatamente me viene la pregunta, la persona que lo está diciendo. Es muy importante la persona que está diciendo una palabra, porque de ahí se ve lo creíble o lo no creíble de lo que él está tratando de transmitir. Y en este caso, el autor de este libro es el apóstol Juan. El apóstol Juan, pero ya en una edad avanzada. Ya se cree que el apóstol Juan, cuando está escribiendo esta carta, por lo menos habrá tenido unos 70, 80 años. O sea, ya estaba en una edad avanzada. Pero me llama la atención justamente el apóstol Juan y cómo era cuando él era joven. Juan era uno de los discípulos de Jesús. De acuerdo a los estudiosos bíblicos, se cree que Juan era el más joven de todos los discípulos. Es decir, que cuando Jesús lo llamó, es probable que Juan haya tenido entre 17 a 18 años. Juan era un joven que antes de ser llamado por el Señor Jesús, quizás no tenía muchas ambiciones en la vida y tampoco tenía mucho a lo que alcanzar y lograr como joven. Porque Juan tenía el oficio de un pescador. Junto con su hermano Jacobo eran pescadores. Y en aquellos tiempos, si una persona se dedicaba en este caso a la pesca o a la carpintería desde chicos y estando bajo el gobierno, en este caso romano,
a lo único que podían aspirar era hacer eso toda su vida. Por lo tanto, la intención de superarse, de ser alguien reconocido, de ser alguien importante, estaba muy lejano a su visión, a su presente. Y aprovechar una oportunidad de poder sobresalir era algo que podía venirse una en 1.000.000. Entonces era muy difícil. Generalmente a los niños desde pequeños se instruía a los que estaban mejor capacitados para que después puedan ser personas importantes. O simplemente aquel niño que nació en una familia con mejores recursos tenía esta posibilidad. Pero alguien que era pescador no tenía mayor oportunidad. Por lo tanto, vemos, yo me imagino al apóstol Juan, ¿verdad? Ya viendo su vida siendo un pescador. Pero de pronto aparece un maestro que enseña grandes cosas, que revoluciona justamente todo lo que había en aquella sociedad, y él es llamado para ser uno de los discípulos de este maestro. Entonces, veamos, coloquémonos, ¿verdad?, en los zapatos del apóstol Juan, y veamos cómo él más o menos se habrá sentido viendo una oportunidad como joven con una proyección hacia el futuro. Porque recordemos que los apóstoles y muchas de las personas que estaban en ese tiempo viviendo y que escuchaban a Jesús, que escuchaban las enseñanzas de este maestro, miraban a Jesús como el Mesías, como alguien que iba a liberar al pueblo de Israel, o sea, en este caso al pueblo judío, iba a ser una nación poderosa, y en este caso al mando de Jesús, ¿verdad? El rey, el poderoso de esta tierra. Por lo tanto, todas aquellas personas que fueron cercanas a Jesús, que estuvieron con él, también iban a ser personas importantes. Por lo tanto, Juan, y esto lo podemos ir viendo a medida que se nos dan algunas características del apóstol Juan, creo que vio una oportunidad en Jesús de ser alguien mejor en la vida, con un puesto en la sociedad, ser alguien respetado y que pueda ser mejor considerado. Y no es necesario ver mucho, conocemos algunas cosas y algunos datos del apóstol Juan. En cierta oportunidad, ¿qué hizo el apóstol Juan con su hermano Jacobo? Porque asumo que fueron ellos. Fueron donde su mamá, ¿verdad?, hablaron con su mamá para que la madre de ellos hablara ¿con quién? Con Jesús. Y la madre habló con Jesús, ¿y qué les dijo? ¿Sabes qué, maestro? Yo sé que tú vas a ser alguien muy importante en esta tierra, así que cuando tú estés en tu reino, tú estés sentado en tu trono, solo te pido, ¿verdad?, un favorcito. Por favor, coloca a mi hijo, a uno de mis hijos al lado derecho y al otro al lado izquierdo. Por favor, el pedido de una madre, ¿verdad? Y ahí podemos notar en cierta manera el deseo que había detrás, ¿verdad?, de estos hermanos. Y el celo que después hubo dentro de los discípulos de que, ¿cómo hicieron eso? Están jugando sucio y gánense su puesto. Porque se peleaban entre los discípulos sobre quién de ellos iba a ser más importante. Entonces ya vemos ese sentimiento y esa proyección que el apóstol Juan en un principio sentía. No solamente eso, otra característica interesante del apóstol Juan, junto con su hermano Jacobo, el libro de Marcos capítulo 3 lo dice así, era que se los llamaban los hijos del trueno. Yo creo que ese adjetivo calificativo que le daban a ellos ya en cierta manera nos muestra a nosotros qué es lo que ellos hacían o cómo ellos actuaban frente a algunas situaciones. No me imagino que ellos eran personas, ¿verdad?, humildes, tranquilas. Ya el hecho de que les llamen hijos del trueno nos va dando alguna insinuación de más o menos cómo ellos eran. Quizás personas que hablaban, luego pensaban, ¿verdad?, que decían las cosas tal y como salían, no tenían miedo, eran personas que quizás sí, luchadoras y todo, pero no, tal vez no tan amigables con las personas, los hijos del trueno. Y hay una historia, de hecho, muy interesante, que está en el libro de Lucas,
recordemos que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y hay una historia especial donde Jesús está yendo, ¿verdad?, desde una ciudad, si no me equivoco, desde Galilea a Jerusalén. Y el camino más corto para ir de Galilea a Jerusalén era un camino recto, ¿verdad? Y entre medio estaba Samaria. Los judíos, para no ir por las ciudades de Samaria, lo que ellos hacían era darse toda la vuelta. Preferían darse toda la vuelta, caminar muchos kilómetros más. Recordemos que en ese tiempo no había auto, y aquellos que tenían un medio de transporte como un burro o un caballo eran personas que tenían dinero, así que lo más rápido que uno podía ir era a pie, en el desierto, los peligros que eso significaba, y ellos preferían pasar todo eso, viajar mucho más tiempo que ir por una ciudad de Samaria. Pero en esta oportunidad Jesús pasó por una de las ciudades de Samaria, y cuando los discípulos fueron a comprar cosas, dice que no los trataron bien. Y ellos, los discípulos, podían permitir que a ellos no les tratasen bien. Ya, está bien, eso es normal. Pero que a su maestro lo trataran mal, para ellos era lo peor, era su maestro, el que iba a ser el rey. Y ellos a la defensiva. Y creo que se muestra la indignación de todos los discípulos, pero resaltan dos. De todos los discípulos resaltan dos. Y estos inmediatamente se acuerdan de una historia del Antiguo Testamento que ellos escucharon de niños y van donde Jesús y le dicen: Maestro, estos amigos, ¿verdad?, nos trataron mal. ¿Por qué no nos permites, ¿verdad?, que oremos? Y al igual que Elías un día hizo descender fuego del cielo, hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma. Y no lo estaban diciendo en broma. Era algo que ellos sentían en su corazón. Entonces, vamos viendo más o menos estas características de un joven impetuoso, con ambiciones de ser poderoso en esta tierra, pero que poco a poco, con el pasar de los años y conociendo a Jesús, cambió. De aquella persona que de sus labios, ¿verdad?, salían palabras quizás rencorosas, de ira, de desprecio hacia las personas, ahora van a salir palabras de aprecio, de amor. De hecho, dentro de los discípulos de Jesús, el que más habla del amor de Dios, ¿quién es? El apóstol Juan. Dice: hijitos míos, amados, ámense unos a otros, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos la transformación del apóstol Juan. El espíritu de profecía nos menciona que el apóstol Juan incluso fue uno de los discípulos que recostó su cabeza, ¿dónde? Sobre el pecho de Jesús. Es decir, fue uno de los discípulos, a ser el menor, el que estaba más cerca del maestro, de escuchar los latidos del corazón de Jesús. Y todo esto fue transformando la vida del apóstol Juan, aquel que tenía su visión en las cosas de esta tierra, una visión terrenal, una visión horizontal, fue cambiando su visión hacia una proyección mucho mayor, un galardón que el Señor quería entregarle a él en particular. Y ahora él, ¿verdad?, dice: amado. Y es que en este versículo nosotros vemos el deseo de Dios a través de las palabras del apóstol Juan, que nos dice que nosotros somos amados de Dios. Y tal como él aprendió a amar a las personas y que habla del amor verdadero y puro de Dios, ahora no los transmite de la misma manera. Y dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Queremos que el Señor nos ayude, queremos que el Señor nos prospere en todos los emprendimientos, desafíos, metas que nosotros tenemos en nuestra vida. El apóstol Juan dice: Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Y cuando yo me puse a buscar algunos versículos en la palabra de Dios que hablan acerca de la prosperidad, me encontré con cosas muy interesantes. Y es que esta promesa que Dios nos hace es una promesa que dentro de la Biblia lleva un condicional, ¿ya? Y los padres, yo creo que aquí van a entender mucho más que los más jóvenes quizás. Cuando un padre le dice, ¿verdad?, a su hijo: mira, hijo, si este año te portas bien, sacas buenas notas, al final, no sé, te voy a regalar una bicicleta. Pero hay un condicional: sí
¿verdad? Si haces esto, vas a tener un premio. Y esta promesa que encontramos acá en el libro de Tercera de Juan 2 es una promesa condicional. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y vamos a ir al libro de Josué capítulo 1 para poder ir ampliando esta idea. Josué capítulo 1. Vamos a ir rapidito a Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí hay dos palabras más, esfuérzate y sé valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí está el condicional. ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que tú quieres emprender? ¿Sí o no? Amén. Muy bien. Si quieres que te vaya bien en los estudios, en el trabajo, en los proyectos, metas, desafíos de la vida, solamente dice, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En ser obediente, en guardar, en colocar por obra los mandamientos de Dios. Dios quiere que nos vaya bien, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dios no quiere personas flojas ni personas cobardes, quiere personas que sean esforzadas y que sean valientes, que no le teman a los desafíos y que digan, ¿verdad? En el Señor podemos sacar esto adelante. No es aquella persona, ¿verdad?, que se echa en la cama y dice, Señor, bendíceme y acá me quedo, pero yo quiero tus bendiciones. No, el Señor quiere que nosotros nos esforcemos, que nos vaya bien. Otro texto que justamente corrobora esta misma idea se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22. Y acá va a añadir una nueva idea que se va relacionando justamente a lo que venimos hablando en esta oportunidad. Primera de Crónicas, capítulo 22, esto en el contexto de los preparativos para la construcción del templo. David había preparado, ¿verdad?, como rey, todo para que se pudiese construir, pero Dios le dijo a David, tú no lo vas a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Tu hijo Salomón. Entonces, Dios, ¿verdad?, le dice eso a David, entonces David entrega todo a Salomón para que él pueda construir. Y después, versículos 12 y 13 dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Y después dice, entonces serás prosperado. Nuevamente, entonces serás prosperado, y ahí viene la condicional. ¿Cuándo vas a ser prosperado? Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Nuevamente, esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿Queremos que nos vaya bien? ¿Queremos ser prosperados? Dice, sé obediente, esfuérzate, sé valiente, no desmayes. El Señor va a estar con nosotros. Un texto más. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Y aquí vamos a ver un poquito de la historia del rey Ezequías, uno de los reyes que hizo muchas reformas dentro del pueblo de Israel, abrió el templo que por su padre había sido cerrado, hizo reformas justamente para poder servir al Señor. Y dice el versículo 20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y dice, versículo 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y acá hay una idea más que la palabra de Dios nos está mostrando, un pensamiento claro. Los demás versículos hacían relación a los emprendimientos y al trabajo que nosotros podemos y tenemos a nivel personal, a nivel familiar. Tenemos metas, tenemos desafíos, queremos que el Señor nos prospere y el Señor dice, yo lo voy a hacer si tú me eres fiel. Pero también acá hay una promesa muy especial para aquellos que trabajan en la casa de Dios.
El trabajo en la casa de Dios muchas veces no te paga. Cuando alguien te dice, vamos a visitar a un hermano, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a hacer esto, ¿alguien te va a pagar? Dicen, no, ese tiempo quizás lo podría invertir en otras cosas. Pero el Señor dice que cuando nosotros trabajamos en la casa de Dios, como lo dice acá el versículo 20, y somos obedientes al Señor, ¿qué va a pasar? También vamos a ser prosperados. Y es que yo encuentro que el mejor trabajo que podemos tener es servir al Señor. Tenemos nuestras actividades a diario, pero nunca tenemos que olvidar que ese es un medio por el cual nosotros podemos también servir y compartir del Evangelio. Todas estas ideas que vamos mencionando son ideas que el apóstol Juan lo entendía perfectamente. Por eso él dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero para que lo seas, necesitas ser obediente, ser fiel al Señor. Y después el texto continúa diciendo, ¿verdad? Que seas prosperado en todas las cosas, en 3 de Juan 2, y que tengas salud. Muchas veces se utiliza este texto para traer una esperanza de salud física, y está bien. Pero hay una segunda opción que también es intercambiable justamente cuando se traduce en su lenguaje original, porque la palabra salud, en este caso en el griego, también equivale a la palabra salvación. ¿Ya? Es decir, el apóstol Juan está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero por sobre todo yo quiero tu salvación. Queremos que nos vaya bien en esta vida, queremos que el Señor nos ayude en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestros sueños. El Señor quiere hacerlo, pero por sobre todo el Señor quiere que nosotros seamos salvos. Quiere nuestra salvación. Queridos hermanos, en esta mañana yo creo que el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros la importancia que hay de poder ser fiel al Señor, a lo que Él ha dejado con nosotros en su palabra, a lo que Él nos ha dado como desafío en el sentido de predicar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan, para que nos vaya bien en esta tierra, pero también para que seamos salvos. Quizás por situaciones de la vida, nuestro enfoque, al igual que el enfoque en principio del apóstol Juan, era en esta tierra, las cosas de esta tierra. Quizás en algún momento hemos sido así, pero la palabra de Dios nos invita ahora que ahora nos enfoquemos hacia dónde, hacia el cielo. Y la visión del apóstol Juan justamente cambió cuando él vio a Jesús, ¿dónde? Colgado en la cruz del Calvario. Y él no lo vio de lejos, porque fue el único discípulo que estuvo de pie ante la cruz. Todos los demás salieron huyendo, pero él, el menor de todos, el que antes era el hijo del trueno, ahora estaba de pie delante de la cruz. Y nunca más fue esa persona que fue antes. Su vida cambió por completo cuando él vio a su maestro morir en la cruz del Calvario y entendió que su galardón, que su premio no estaba en esta tierra. Él tenía un galardón, un premio mucho mayor en el cielo. Queridos hermanos, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a poderle ser fiel al Señor, a mirar a esa cruz donde Cristo murió por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entendemos el significado de la cruz del Calvario, nuestra visión de esta vida, de este mundo, cambia por completo. Porque nosotros ahora vamos a anhelar la salvación, vamos a anhelar el galardón que el Señor tiene preparado para nosotros y la salvación que otros necesitan tener en sus vidas. Queridos hermanos, en esta mañana, antes de poder terminar, me gustaría hacerles este llamado. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decirle, verdad, a nuestro Señor en nuestro corazón, Señor, yo quiero que tú me prosperes, quiero que me vaya bien, pero por sobre todo yo quiero que tú me salves y me ayudes a tener mi visión correcta
y mi perspectiva directa hacia ti. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor esta mañana? Vamos a colocarnos de pie si queremos decirle eso al Señor y vamos a dejar esta decisión en las manos de Dios y vamos a hacer una oración para poder terminar. Buen Padre que estás en los cielos, muchas gracias le damos porque usted en su palabra nos deja grandes deseos para cada uno de nosotros. Quiere que nos vaya bien, quiere prosperarnos en los proyectos, sueños que tenemos en nuestra vida. Pero por sobre todo quiere nuestra salvación. Le pido, Señor, que usted pueda ayudar a cada hermano, hermana que se encuentra acá presente para que este objetivo se haga real en su vida. Ayúdenos a ser obedientes, ayúdenos a ser personas que trabajen para usted en su obra. Hay mucha gente que necesita conocerlo. Hay mucha gente que necesita la salvación. Permite, Señor, que nosotros seamos instrumentos en sus manos para poder compartir el Evangelio con estas personas que lo necesitan. Úsenos, Señor, para que podamos alcanzar a más gente y mucho más en este tiempo de caos, de problemas, donde hay guerras, conflictos en la sociedad. Gracias, Señor, le damos porque escucha nuestra oración. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva al alma mía, me libra de quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Muchas gracias, Señor, le damos una vez más, porque un grupo de tus hijos estuvo reunido en su casa de oración. Le pedimos, Señor, que ahora al regresar hasta nuestros hogares, usted nos pueda acompañar y nos siga con nosotros durante este día. Gracias, Señor, le damos por sus bendiciones. Se lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.